Buenas tardes desde España. Un abrazo a todos nuestros amigos paraguayos que se encuentran ya en la sala. Continuamos con esta sesión, esta segunda lección de cursos de introductorios a la hispanidad. Agradecemos nuevamente al IPES de Paraguay, al Instituto Paraguayo de Estudios Sociológicos, que haya querido colaborar y participar con nosotros en esta andadura, que junto con nuestra asociación Amigos de la Hispanidad, pues estamos ofertando gratuitamente estos cursos. Voy a dar la bienvenida, voy a saludar antes de presentar a nuestro ponente de esta noche, el doctor Alberto Gil Ibáñez. Pues quiero saludar muy amigablemente y mandarle un abrazo desde el otro lado del Atlántico a mi amigo Gustavo Cristaldo, director del IPES. Buenas noches aquí en España, buenas tardes en Paraguay. Gustavo, bienvenido. Alberto, es un privilegio para nosotros, IPES, empezar esta segunda sesión de este hermoso curso que estamos llevando adelante desde Asunción. Te agradezco a ti y a todas las personas que están acompañándote en todas estas actividades que están realizando, y entre ellas este curso sobre hispanidad. Y bueno, Alberto, que estábamos a disposición del profesor y adelante. Nuestro ponente de esta noche, el doctor Alberto Gil Ibáñez, es escritor y ensayista, doctor en Derecho por el Instituto Universitario de Florencia, Italia, y doctor premio extraordinario en Ciencias de las Religiones por el Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó durante 5 años en Holanda e Italia, donde pudo comprobar la vigencia del peso de la propaganda cultural que supone nuestra leyenda negra. Desde hace más de 10 años se ha especializado en el estudio de la relación entre historia, cultura y liderazgo. Ha publicado 2 novelas, numerosos artículos y más de 10 libros que abarcan la reforma institucional, el derecho, la ciencia política o la historia. De ellos cabe destacar el libro colectivo que coordinó junto a Ramón Marcos, A favor de España, el coste de la ruptura, en el año 2014, donde participaron Fernando Savater o Mario Vargas Llosa, entre otros. La conjura silenciada contra España, la manipulación franco-anglosajona de nuestra historia y sus quintacolumnistas ingenuos. Con la editorial Almuzara ha publicado La leyenda negra, Historia del odio a España, en el 2018, y La guerra cultural, Los enemigos internos de España y Occidente, en el 2020. Es miembro del aula política del Instituto de Estudios de la Democracia, Universidad San Pablo CEU de Madrid, de la Asociación de Administradores Civiles del Estado, de la Asociación de Diplomados de Altos Estudios de la Defensa Nacional, ADALEDE, de la Asociación Española para el Estudio de Derecho Europeo y de la Asociación Española de Ciencias de las Religiones. Colabora con los periódicos El Español, Voz Populi, en programas de radio y otros medios. Y su último libro que ha salido este año, se titula El Sacro Imperio Romano Hispánico, del que nos hablará también él mismo seguramente esta noche. Dicho esto, le vamos a dar ya la palabra, que es lo que todos ustedes quieren escuchar. Don Alberto, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a este canal y la sala es suya. Muchas gracias. Bueno, pues gracias por la invitación, tanto Instituto Paraguayo de Estudios Sociales como a Amigos de la Hispanidad. Alberto Abascal es amigo también mío, con lo cual sus palabras, bueno, entran también dentro de lo que ya nos conocemos de hace ya al menos un año y poco, ¿no? Pero ha sido muy intenso porque los dos colaboramos en el lanzamiento de este protocolo de Santa Pola que él dirige brillantemente y que creo que es una iniciativa muy relevante en cuanto a la coordinación de esfuerzos en pro de ¿qué? Pues de unir sinergias, unir trabajos para, bueno, para ser más fuertes. Y hablamos de ¿qué? De una comunidad de 500 millones de personas que hablan español. Eso es lo que estamos hablando. No hablamos de España, no hablo desde la península, no hablo desde América, sino que lo que tratamos es de que recomponer algo que en su día funcionó. Esto es lo que voy a tratar de mostrarles hoy. Y que hay muchos enemigos de este modelo y que algunos se han metido en la cabeza. Algunas cosas que voy a decir quizás les suenen extrañas, pero les pido amplitud de miras y sobre todo, bueno, esperar al final, ¿eh? Luego, si hay dudas, con gusto las contestaré, pero todo lo que voy a decir es el fruto de años de trabajo. Yo hace 15 años no sabía nada de esto.
estaba tan perdido como probablemente estén algunos de ustedes, con una cosmovisión del mundo completamente ajena a este momento, porque no sabía lo que pasaba. No me daba cuenta de lo que estaba pasando detrás de la cortina. Hay un físico que es David Bohm, que habla de que hay dos realidades, la realidad aparente y la realidad implicada. La aparente, la que aparece, el teatro, digamos, pero detrás alguien mueve los hilos. Y eso es lo que nos da la explicación de por qué ocurren las cosas. Yo era completamente ignorante de los hilos y hoy conozco un poco más esos hilos y voy a compartir con ustedes el resultado de mi investigación, tal vez de manera provocativa, pero espero que también amena. Voy a intentar compartir pantalla, a ver si consigo compartir pantalla. Ya, nunca me sale bien esto, ¿eh? Un momento. A ver, no, pues no. Espérate un momento porque no. Te estamos viendo el escritorio. Ya. Bueno, pues espera un momento porque tengo que sacar aquí una charla que tenía yo aquí grabada. No sé si ahora se ve o no se ve. Sí, pero, o sea, perfecto, ya está, ya lo estamos viendo. Vale. Bueno, pues este es el título de mi charla, La guerra cultural contra la hispanidad. Como digo, la hispanidad somos todos, y esto intentaré que lo sientan ustedes a lo largo de los 40 minutos que tengo, ¿no? Hay una cosa clara, ya decía Einstein, si quieres obtener resultados distintos, no puedes seguir haciendo las mismas cosas. Algo debemos cambiar los hispanos para que nuestro mundo mejore, porque con lo que estamos haciendo los últimos años, yo diría que los últimos 2 siglos, realmente no salimos de una decadencia, de una fragmentación, de una división, de un enfrentamiento que nos convierte en ¿qué? En una posible víctima de otros modelos culturales mucho más potentes. Veremos que esto no es casualidad. Como digo, no hablo desde la península, esto está por todas partes. Cito Octavio Paz, ¿eh? Nuestra historia es un texto lleno de pasajes escritos con tinta negra y otros escritos con tinta invisible. Uno de los periodos que han sido tachados, borroneados y enmendados con más furia han sido de la Nueva España. Igualmente podríamos hablar del Virreinato de Perú. ¿Por qué? ¿A quién beneficia? Cui prodest? Este tachamiento, este emborronamiento de la historia común de 3 siglos. La otra frase es de un argentino, historiador, Julio González, que dice: la historia, además de ser lo acontecido, es prognosis o conocimiento anticipado del futuro, y su falsificación, el camino que conduce al fracaso y a la destrucción de las naciones. Una historia falsificada lo que hace es que nos impide progresar. Como digo, resignificando el pasado, cambiamos nuestro presente y esto nos abre a nuevas posibilidades del futuro. ¿Todo esto en qué se desarrolla? En nuestra autoestima colectiva. Un pueblo que no tiene autoestima colectiva sana probablemente está condenado a fracasar. Y cuidado, aún estudian psicología, en mi libro, el último libro, El Sacro Imperio Romano Hispánico, dedico 2 capítulos a la historioterapia porque defiendo y demuestro que lo que se dice a nivel individual, es decir, la autoestima individual, está relacionado con lo colectivo. Y lo que pasa en lo colectivo se relaciona con lo individual. Es decir, está conectado, como ya decían los herméticos, lo que es arriba es abajo. Yo llevo mucho tiempo estudiando la cultura. ¿Y por qué estudio la cultura? Hace 15 años. Porque me interesó el caso en mi país, como en pocos años cambió un país cambiando la cultura. Cambiando la cultura, cambias un país. La cultura es el software de los pueblos, que conforma el imaginario colectivo de un grupo o sociedad dada. Por eso es tan importante saber y descubrir cómo se forma esa cultura, cómo se cambia esa cultura y se hace de manera espontánea o dirigida. ¿Por quién y con qué intereses? Porque la cultura nos condiciona. Ahora, por ejemplo, los hispanos somos conocidos, tenemos mala imagen de gente poco organizada, poco eficaz, caótica, excesivamente burocrática, con tendencia a la violencia, a la corrupción. Todo este tipo de aspectos culturales no estaban presentes hace 3 siglos. No estaban presentes hace 3 siglos. Alguien o algo ha cambiado esa cultura y eso tiene impacto en qué? En la propia funcionamiento de las sociedades. Y pasa en España como pasa en América. Y esto hay que descubrir el origen. Es importante hacer un diagnóstico correcto de los problemas
para poder dar solución a los mismos, si no, no. Uno de los problemas que hemos tenido es la leyenda negra, hispanófoba, contra el mundo hispano. Luego veremos cuáles son las trampas que nos impiden atacarla. Una es que la leyenda hispanófoba se dirige contra España. No es verdad. No es verdad. Yo nací y hasta hace 15 años no había oído hablar de la leyenda negra. 15, 20 años empecé a estudiar estos temas con interés. No había oído hablar de la leyenda negra. Es un programa cultural soterrado que corroe nuestra autoestima colectiva, pero no la de España sola, la de los 500 millones, porque lo que corroe es lo que construimos juntos. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. Las catedrales, las ciudades, patrimonio de la humanidad, los grandes acueductos, los puertos, eso no lo hicieron los peninsulares solos, que eran muy pocos. Lo hicimos entre todos. Y eso, cuando se destruye, cuando se ataca a una parte, se ataca a todos. O no todos tenemos un origen más o menos mezclado y común. Por eso hay que combatir esta leyenda negra, que yo le llamo también una campaña de propaganda anti-española, y por razones que veremos poco a poco. Este es un mapa de Europa. No he encontrado el mapa de Iberoamérica similar, aunque debe haberlo. Si me lo consigue el Instituto de Estudios Sociales, lo tendría muy agradecido para mis charlas, porque considero que los resultados deben ser muy similares. Aquí es un estudio que hizo el Pew Research Institute Center entre 2015 y 2017 en 34 países europeos. La pregunta era, nuestra gente no es perfecta, pero nuestra cultura es superior a otras. Hombre, nuestra gente no es perfecta, hasta ahí podemos llegar, pero nuestra cultura es superior a otras. ¡Nuestra cultura! A esta pregunta, el 89% de los griegos dijo que sí. ¿Por qué? Si Grecia es uno de los países menos desarrollados económicamente de Europa, porque se sienten legatarios de los filósofos griegos, Platón, de esa época, la época ateniense, aunque hoy no tenga nada que ver con una época que hace 2500 años, ¿no? Rusia, 69%. Estos porcentajes llevan al narcisismo, es incluso un poco una enfermedad casi, ¿no? El tener tanta autoestima es algo raro, que lleva a políticas a veces expansionistas, es el narcisista, es el prepotente incompetente. Esto no nos conviene. ¿Qué nos conviene? Una autoestima sana es en torno al 50%, que es la que tienen Alemania, a pesar del nazismo, Suiza, Austria, Reino Unido, Francia ha caído bastante en los últimos años, no voy a entrar por qué, hasta Portugal. Portugal tiene una autoestima más alta que España. ¿Por qué? Porque no ha sufrido la leyenda negra al ser socio y aliado de Inglaterra. Una pista. Bueno, de todos los países, 34 países, el país con menos autoestima colectiva es España. Menos que Estonia, con todo respeto por los estonios. Claro, un país que simplemente hizo que el mundo se conociera a sí mismo, ¿no? ¿Cómo es posible que un país que dio la primera vuelta al mundo, que conectó al globo, que tiene una escuela de Salamanca, muchas cosas, tiene esa autoestima tan baja? Esa es la pregunta. Y esto es irrelevante. Recuerden, la economía es un estado de ánimo. ¿Esto no afecta a América? Claro que afecta a América, porque somos la misma familia. Porque los españoles que hicieron las independencias, los libertadores, eran españoles. Si no, miren su origen. Bien, ¿qué nos habla esto? Un momento de reflexión. ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Esto es relevante? No. ¿Alguien es una actitud suicida del pueblo español? Quizás, pero no tampoco. De luego, lo que necesitamos hacer es historioterapia. Hace unos años, un autor, Lou Marinov, escribió un libro muy conocido, Más Platón, menos Prozac. Decía que en vez de ir al psiquiatra a atiborrarse de pastillas, era mejor leer filosofía. Yo lo que defiendo es que cambia tu relato y cambiará tu vida. Esto lo dicen los psicólogos a nivel individual, es decir, cuando llega un paciente le dicen primero ¿qué relato se cuenta usted de su vida, ¿no? Si uno se dice todos los días que es un imbécil o es tonto en el espejo, difícilmente va a tener un buen día. Esto que ocurre, que es claro a nivel individual, pasa exactamente a nivel colectivo. Uno tiene autoestima de los grupos a los que pertenece, aunque él no quiera ser parte de esos grupos. Nosotros somos hispanos, aunque no queramos, compartimos un legado juntos, una tradición. Como uno es miembro de una familia, aunque no le guste sus abuelos, sigue siendo miembro de esa familia
y lo que pase con esa familia a él le afecta. Bien, bueno, vamos a hablar entonces un poquito más de la guerra cultural, porque existe. La guerra convencional es la que todos los días, bueno, no existe todos los días, gracias a Dios, aunque ahí está, bueno, muy presente por los conflictos de Gaza y de Ucrania. Hay otros 28 conflictos armados de los que nadie habla, pero esa afortunadamente no nos afecta diariamente. Sin embargo, la guerra cultural es permanente. No la vemos, no la sentimos, pero es permanente. Grandes modelos culturales y grandes países y potencias compiten en prestigio, en marca, e intentan desprestigiar a los contrarios, como ocurre en cualquier mercado. Apple intenta dominar el mercado. De hecho, cuando pensamos en un ordenador, pensamos en Apple, aunque es el más caro y tiene ciertas prácticas que no son muy sanas, porque productos se fabrican en países que no responden a los derechos humanos, incluso dicen con menores. Pero ha dominado el mercado. Ha dominado el mercado. Lo mismo pasa con Coca-Cola, a pesar de que no, dicen que no, si lo bebemos con una venda a los ojos, no elegimos Coca-Cola. Domina en el mercado. Bueno, pasa igual a nivel geopolítico. También está la guerra económico-comercial, no voy a entrar en ella, también esta es permanente. Bien, ¿qué ocurre con la guerra cultural? La guerra cultural, como digo, es muy relevante porque marca nuestro mapa cognitivo, marca cómo vemos el mundo. Bueno, es muy relevante porque marca, y esto se fundamenta en 3 terrenos. La guerra convencional, pues ya sabemos que es mar, tierra y aire, ahora el espacio. En la guerra cultural se manifiesta el relato, el lenguaje y las imágenes. Y nada de esto es irrelevante. La batalla del relato es el paradigma que nos lastra. Si hay un relato empoderante, veraz, pues ese país va bien, o ese club, o esa asociación. Si vivimos un relato falso o negativo, ningún grupo podrá funcionar. En el caso hispano, hay un harakiri histórico-cultural. Vivimos en un mundo enfrentado, dividido entre el enemigo. Un hispano es otro hispano antes que uno de otros modelos culturales. Vamos a ver algunos estereotipos externos que han presidido el relato hispanófobo y que han llevado a una derrota cultural interiorizada. Salimos al campo de juego ya derrotados con estas maravillas que se dice de nosotros, no solo de los peninsulares. Un imperio genocida. ¿Quién fueron los genocidas? Pues todos nosotros, porque supuestamente los que no fueron genocidas estaban ya muertos, ¿no? Por lógica, los genocidas somos todos los que estamos vivos, ¿no? No solo los peninsulares, que fueron siempre muy pocos. ¿Es esto cierto? No es verdad. En Santo Cifras, en mi libro lo demuestro, no es verdad. Por cierto, que otros imperios fueron genocidas y no tiene esa imagen. Y por cierto, que hubo muchas matanzas de indígenas después de las independencias, concretamente en Paraguay, de las que nadie habla. Porque esto habla quien puede. Un imperio intolerante por la Inquisición. Ya se ha demostrado que tampoco, que en el máximo de los máximos podría haber 3.000 ejecutados a lo largo de siglos de historia. Solo en la matanza de brujas, Inglaterra, Francia y Alemania superan las 100.000 sin juicio previo. Pero la marca negativa se la lleva el mundo hispano. Un imperio científico anticuado. ¿Cómo pudo ser científico quien llegó a América desafiando la ciencia de la época, con una tecnología que era la más avanzada de la historia? Entonces la NASA estaba en Sevilla, las NAOS eran las naves espaciales, había una tecnología que permitía mirar los astros, medir la longitud y que permitió hacer los acueductos más largos del mundo en América, obras hidráulicas impresionantes, etcétera, etcétera. No es verdad, pero esa es la imagen. Esa es la imagen. Un imperio últimamente también se dice, esto no se decía antes, es una leyenda negra muy reciente, un imperio esclavista. Sabe que Isabel la Católica dijo que no había esclavos sino vasallos en ambos hemisferios. El primer imperio que reconoce la dignidad humana de todos los miembros. Sin embargo, es verdad que hubo esclavitud africana, pero el imperio español es el que menos esclavitud tenía de los grandes imperios. Los grandes imperios esclavistas eran el inglés, el holandés y el portugués. Pero ahora se está recuperando para atacar, sigue atacando al mundo hispano. Entonces, ¿por qué se ataca tanto? ¿Por qué se ataca tanto al mundo hispano y no a otros? ¿Qué hay detrás de todo esto? Esto podemos decir para las preguntas.
Se dice también que España no tiene ni ilustración ni revolución. ¿Es esto cierto? Hombre, yo lo que sostengo es que la primera gran revolución global la protagonizaron los hispanos y que el siglo XVI fue el de las luces hispanas, donde no cortamos cabezas. Donde no cortamos cabezas. Algunos elementos de esta revolución. Miren, aquí pues, planteo 3 revoluciones. Esto no lo van a ver en ningún libro de historia, pero es una interpretación plausible de lo que ha pasado en el mundo, de otra óptica. La gran revolución global es la que tiene lugar entre el 15 y 16. ¿Por qué? Porque antes el mundo no se conocía a sí mismo. Los griegos eran muy listos, los romanos eran muy listos, pero no sabían que había seres humanos en el otro lado del planeta. Solo cuando hay conexión entre los 2 hemisferios podemos hablar de una unidad, de un ser humano. Hasta 1592 el mundo estaba perdido, estaba dividido en 2. No se conocían, no se hablaban. Incluso no se hablaban entre sí los propios pueblos que habitaban América. La globalidad, la unidad, la entidad ser humano empieza ahí. ¿Y empieza ahí por qué? Porque una revolución tecnológica que permite navegar más allá de las costas. Entonces solo se hacía cabotaje. Cuando dejabas de llegar a la costa volvías porque podías no volver con los vientos. Esta ruptura, ese miedo, permitió, como hoy, solo se ha superado el día que un país descubra un planeta habitado por seres inteligentes. Será algo similar a lo que ocurrió en aquel momento, pero fue comercial. Las rutas comerciales se abrieron por todo el mundo. Había una ruta comercial que controlaba Nueva España, que era entre Asia, América y Europa, a través de la línea de Manila y la carrera de Indias. Todo eso se perdió con las independencias. Era la ruta principal comercial del mundo, que hoy trata de recuperar China o ruta de la seda. Fue una revolución social, podemos ver muchas cosas, pero las leyes de Indias y las leyes de Burgos fue una revolución social, se prohibió el trabajo a menores de 14 años, por primera vez en la historia, para encontrar normas similares de protección social en Europa, no en Europa. Hay que esperar al siglo XIX, donde en Alemania, Inglaterra, prohibieron el trabajo de menores de 9 y 12 años, y no todo el año, solo para que pudieran ir a la escuela. Casi 3 siglos después. Pero esto no valora a nadie. No valora a nadie. ¿Por qué? Y una evolución alfabética que permitió recuperar lenguas que si no se hubieran perdido a través de la gramática de Nebrija, que se exportó a América y se establecieron gramáticas en náhuatl, de quechua y otras lenguas, que permitió la traducción, la intercomunicación global entre lenguas. Es decir, el primer Internet, la primera comunicación global también está aquí. ¿Y quién lo hicieron? Pues unos señores que tenían una ideología católica, humanista, y que pensaban que el ser humano era lo primero, junto a Dios, porque había una fe, evidentemente. Sin esa fe, nadie se hubiera metido en las naves que cruzaban el Atlántico. Hay una evolución británica, pero ya no es global, es regional, que era industrial, siglo XIX-XX, pero solo de la metrópoli, no de las colonias, las que tenían sometidas a monocultivo y no hacían universidades como los hispanos. Ahí el protagonista es el ser humano, todavía sí, pero con una máquina al lado. La máquina depende del ser humano, pero ya el ser humano se convierte en un instrumento de la producción. Hay una ideología distinta que ha pasado por ser la más moderna, pero que realmente tiene una base utilitarista, que convierte al ser humano en un instrumento de la producción. Y la que vivimos hoy, la revolución global, esta sí que es global, protagonizada por China y Estados Unidos, tecnofinanciera, donde el ser humano ya desaparece, porque se hace tecnodependiente, dependiente de una máquina, que es la que domina, Y es ahí vamos, al transhumanismo, una ideología posmoderna que podemos ver en este cuadro, del humanismo, la recta razón, la trascendencia, pasamos al egoísmo, al materialismo, razón de Estado, ser humano como medio, al transhumanismo, pensamiento light, el ser humano se disuelve. Quizás habría que humanizar esta nueva revolución aprendiendo de la primera, ¿no? Pero esto no lo verán en ningún medio porque los medios, los libros de historia también están condicionados por un marco cultural dominante. Que también nos dice este marco cultural dominante que hay 2 opciones hoy, el marxismo-comunismo o el capitalismo tecnofinanciero. Bien, esto es lo que hay que elegir entre China, el comunismo de Estado, el capitalismo de Estado o el capitalismo tecnofinanciero. Realmente son primos hermanos. El marxismo, ¿quién lo diseñó? Pues un judío alemán que escribió El Capital en Londres. Están muy relacionados, no voy a entrar, pero por una pista les puedo decir, la conferencia de Yalta, quien se dividió el mundo fue la Unión Soviética y Estados Unidos.
Y hoy, si divide el mundo, es probablemente Estados Unidos y China. Siempre son dos, que en el fondo están enfrentados, pero en la realidad también les viene bien así, ¿no? Yo lo que sostengo es que hubo una especie de magma primordial que fue un humanismo liberal hispano, del que beben los dos y que han olvidado, que fue el siglo XVI, que permitió a esa América Meridional ser enormemente próspera, como describe el propio Humboldt cuando llega en el siglo XIX, a principios del siglo XIX. Y Humboldt no era hispanófilo. Bien, yo esto lo voy a diferir mañana. Tengo una conferencia sobre lo que es un humanismo liberal hispano en otro foro en Venezuela, correctamente, también por internet. Pongo algunos otros ejemplos. También nos han lavado el cerebro diciendo que la ilustración es solo anglo-franco, que no hubo la ilustración hispana. Yo aquí le pongo brevemente, los nombres en azul son aquellos con los que nos hemos criado y formado. No solo los anglosajones, los hispanos. Descartes y Spinoza serían los primeros los modernos. Francis Bacon habría diseñado el pensamiento empírico. Newton, la ley de gravedad. Bueno, todos estos, ¿no? Habían fabricado la máquina de vapor James Watt y Thomas Savery. En realidad, todos estos se basaban en trabajos previos de autores hispanos, que han sido borrados, cancelados. Relato histórico, no por ser machistas, no por ser racistas, por ser hispanos, porque pertenecían a un modelo cultural que había que borrar. Descartes era discípulo de Suárez, Francisco Suárez, el mayor filósofo del siglo XVI, junto a Federico de Vitoria, y copió a Gómez Pereira, como Francis Bacon copió a García de Céspedes. El problema es que ustedes conocen a Descartes, a Bacon, pero no conocen a Gómez Pereira y no conocen a García de Céspedes. Ustedes y tampoco en España. Eso es lo curioso, eso es lo curioso. Voy a otra frase también que puede ser provocativa, pero que demuestro en mi libro. La ilustración no puede nacer en la sangre de las guillotinas de París. Se cortaban la cabeza unos a otros, sino en los debates serenos de las aulas de la Universidad de Salamanca. Es lo lógico. Por cierto, la Universidad de Salamanca era una red que cubría a universidades americanas. Hay que recuperar el trabajo hecho por las 27 universidades americanas en el periodo virreinal, entonces las mejores de América. Hoy, la primera universidad de América, de la América hispana en el ranking mundial, está en el puesto 300 y pico. ¿Qué ha pasado? Bueno, que miden ellos, claro, que miden ellos, que hay un vasallaje cultural importante a todo el mundo anglosajón. Hay también estereotipos internos que creemos que han surgido de repente, pero que obedecen a la misma estrategia. Como digo, hay unos hispanófobos, que son los de fuera. Hispanobobos son aquel hispano que lanza piedras contra su familia pensando que no le va a dar en la cabeza porque no se siente miembro de esa familia. Y es un generador de autoodio que no puede tampoco ser bueno. El dilema ustedes-nosotros, que viene muy habitual cuando vamos a América, ustedes-nosotros, somos lo mismo. Como digo, los libertadores eran todos hijos de españoles. Y si usted va por América, ¿qué ve? Pues ve criollos, ve mestizos, ve indígenas, ve negros, bueno, es lo que había entonces también. Ese dilema de que había un paraíso prehispano maravilloso, que América Meridional fue una edad oscura que no se estudia en ninguna universidad. 3 siglos borrados de su historia, más que la de España. Y nuevas repúblicas con liberación y éxito. ¿De verdad fue una liberación y éxito? Bueno, si fuera así, América debía ser hoy un vergel. O el trastorno psicocultural de matar al padre, la negación del ser, la neurosis de victimización que viene de la culpa no gestionada bien, en lugar de la responsabilidad. La responsabilidad lleva a la acción, la culpa a la victimización. Encontrar un culpable por no asumir la propia culpa. Síndrome de hispano complejado y vivido con sí mismo. Y bueno, realmente en este tema, en la guerra cultural, no importan los hechos, sino los conceptos que perviven en el subconsciente. Aquí beneficia evitar un diagnóstico correcto de las causas de la carencia hispana. Si estamos como estamos, es porque no hemos hecho un diagnóstico correcto de las causas de los problemas. Así de sencillo. La segunda tema es el batalla de la imagen. Hollywood es el misterio de la propaganda anglosajona. ¿Tenemos un hispabut? No. 500 millones de espectadores están huérfanos de una industria del cine que les represente. Un ejemplo, los Oscar últimos han dado el Oscar a la película Oppenheimer. Claro que con 150 millones de dólares ya puede hacer una buena película. Le han dado por ser la mejor película, no, por ser el relato que interesa. ¿Qué es el relato? Humanizar al creador de la bomba que nos va a destruir a todos. Había una película de un español, Bayona,
que relataba la supervivencia de los Andes. Es decir, una historia hispana, una historia de supervivencia más importante del siglo XX. Claro, no le han dado el premio, a pesar de ser una excelente película, con muchos menos medios. ¿Por qué? Porque el relato ese no interesaba. Hay que despertar entonces nuestra ingenuidad. Bueno, hay imágenes así de hispanofobia de la imprenta. La primera fase fue la imprenta, la segunda el arte y la literatura, la tercera en cine y televisión, de todo esto, y la cuarta fase, cuarto milenio, pues internet, realidad, todo esto está dominado por los de siempre y no salimos bien parados, no por casualidad, no puedo entrar en esto. Voy a dar algunos ejemplos, en mi libro trato más. Este es un ejemplo de el libro Bartolomé de las Casas, que fue ilustrado por Teodoro de Bry. Aquí la imagen donde los españoles comían niños, cazaban niños, comían cuerpos humanos. Evidentemente esto no lo hacían los españoles. Podían hacerlo otros imperios prehispanos, que sin embargo no tienen esas imágenes de inigratorios. Curioso, ¿verdad? Pero sin embargo el mismo autor, 8 años después, describe la llegada de Francia a la Florida, completamente distinta. Esas indígenas bellas, casi europeas, ¿no? Encantados de haber sido descubiertos por los franceses, ¿no? ¿Qué es esto? La doble vara de medir. Que sigue hoy tan presente como entonces. La caja de brujas, 100.000 víctimas, más de 100.000 víctimas. ¿Quién hay? ¿Películas de ese tema? No. Imágenes, muy pocas. La Inquisición, millones de víctimas, ¿no? 3.000, como mucho. Películas recientes, Rita del Papa, 80 millones de dólares dedicados a un relato de propaganda, donde resulta que la historia es que toda la evangelización de América había sido guiada por el diablo. Ese es el relato de una película, como si nada. Te lo meten como si nada. Rita del Papa, 80 millones de dólares en todas sus pantallas. Una butata. Verdad ocultada, mentira difundida. Otro ejemplo, seguramente en América como aquí, seguimos con asiduidad los aventuras Rey Arturo y Merlín, de Sherlock Holmes y James Bond. Son todos representantes de grandes virtudes. Poder, caballero sabio, el hombre más inteligente del mundo, el espía más eficaz del mundo. Una marca cultural potente, ¿no? Que da una autoestima colectiva al mundo anglosajón. ¿Qué tienen en común estos tres sujetos? Además de que hay millones de producciones que son falsos, no existieron. Héroes de cartón piedra. Pero otros, pongo estos tres, pero podría haber otros muchos en América. Estos son la península, el Gran Capitán, creador de los tercios, invicto, hablo de Bazán, almirante invicto, los de Lezo, este sí, defendió Cartagena de Indias del inglés. Tuerto, manco y cojo, superhéroe discapacitado. ¿Qué maravilla personaje para hacer una superproducción? Pues no hay superproducción, son tres personajes. ¿Qué tienen como estos personajes? Aparte que no haya superproducción cinematográfica, que son personajes de carne y hueso. Y como eso, el mundo hispano tiene cientos. No hay que ir a inventar héroes de Marvel, pero no hay una industria de cine que lo desarrolle. Curioso, ¿verdad? Curioso. Tengan ustedes en cuenta que la publicidad es uno de los terrenos comerciales que más millones mueve. Las empresas gastan millones en publicidad. ¿Por qué? Porque con un minuto cambian el comportamiento del consumidor. Un ejemplo es Coca-Cola. Coca-Cola, cuando llegó a España, yo conozco a la persona, bueno, la familia de la persona a la que le ofrecieron distribuir esa bebida al principio, dijo, esto no va a tener éxito. ¿Por qué? Es un jarabe medicinal negro. Esto nunca puede tener éxito como refresco. Bueno, millones de dólares invertidos, hoy es la chispa de la vida. Se han conseguido hacer de un jarabe medicinal negro la chispa de la vida, la publicidad puede hacer cualquier cosa. Bueno, pues el cine son 2 horas concentrado en la pantalla. Evidentemente los gobiernos del mundo no van a prescindir de esta arma, salvo unos pocos. La batalla de los nombres y las marcas me parece un tema interesante porque no se ha dado importancia a un tema que es importante. Quien denomina, domina. Y vuelvo a decir, la pregunta es ¿por qué pensamos lo que pensamos? Y pensamos lo que pensamos porque somos víctimas de una guerra cultural. Relato, imágenes y nombres. Bueno, nombres, es que los nombres cambian la realidad. Yo les pongo un nombre muy cercano, el de América. Bien, ese nombre no lo pusieron los indígenas, no lo pusieron los indígenas, pero tampoco los españoles. ¿Quién puso ese nombre? Unos oscuros geógrafos de Centro Europa. ¿Por qué? Porque tenían el poder de hacerlo, evidentemente. La tesis que defienden es que Américo Vespuccio fue el que descubrió América, no Colón. ¿Por qué? Porque trabajaba para el rey portugués. Todo esto es falso.
Todo esto es falso, pero hay académicos que sostienen esta tesis. Desinteresadamente, lo dejo ahí. ¿Cuál es la consecuencia de ese nombre? Que hoy hay un país, por cierto, que era muy pequeñito al principio, 13 colonias, un calcetín, se hizo muy grande, ¿gracias a qué? A un expolio, a otro país independiente, México, Tratado de Hidalgo. Ese país dice América para los americanos. Ese país dice que sus ciudadanos son americanos. El resto no. Estos son latinos o canadienses, ¿no? Ellos son Americans. Es más, no hay un gentilicio, no existe estadounidense en inglés. Y el resto del continente, ¿qué hace? Lo acepta pasivamente. No hay Angloamérica tampoco, ¿verdad? Qué curioso. Americans. Imagínense que hemos llamado al continente las Indias, que era el nombre que utilizaba el Imperio Español. Las Indias para los indios, no mola para un wasp. Además, socarraron a todos. Hubiera cambiado la geopolítica del continente, solo un nombre. Bueno, pues la cuestión es que en mi libro hablo de que no tenemos un nombre de prestigio que dignifique los 3 siglos de historia juntos, en los que participaron todos, indígenas, mestizos, criollos, peninsulares, mulatos. No tenemos un nombre de prestigio. Yo defiendo que hay que darle ese nombre, una marca de prestigio, porque las marcas son importantes y que la marca que le corresponde es el Sacro Imperio Romano Hispánico. ¿Por qué? Porque lo que constituyó fue continuar la obra civilizativa romana plus ultra. No solo geográficamente, llevándola del Mediterráneo al Atlántico, al Pacífico, sino cualitativamente, porque tanto el derecho, la filosofía, las infraestructuras, la ciencia o la economía fue llevar lo que hicieron los romanos más allá. El poder de historia en la marca en la vida es importante. Nosotros no tenemos una marca de prestigio y esto es importante para todos. Este es el escudo de Carlos V, donde contenía tanto el imperio germánico como el hispánico. Él murió y cuando murió, visto la guerra de religión que había, decidió dar lo que más quería a quien más quería, que era su hijo. Y a su hermano, Fernando, le dio el avispero germánico. El Sacro Imperio Germánico, no defiendo mi libro, no voy a entrar en que no es sacro, ni es imperio, ni fue romano, ni escasamente germánico, pero sí hubo un imperio, Sacro Imperio Romano Hispánico, al que tenemos que resignificar. Y es que yo creo que podemos decir que hubo un caso de éxito compartido olvidado. La pregunta es ¿por qué? Son esos 3 siglos de la América Hebrenal y que hoy podemos ver en 2 partes. Una, lo romano-hispánico, algo que nos unió y ha separado del hombre, ya no nos une. ¿A qué me refiero? Pues al derecho, leyes de Indias, leyes de Burgos, a la filosofía, Escuela de Salamanca y demás, a las 27 universidades que construyeron los hispanos, que habían un corpus doctrinal muy importante, a las infraestructuras, a la tecnología, a las empresas que eran continentales, como el tabaco, a las rutas comerciales que existían, a la economía, con la Real de A8 como comunidad común. Yo defiendo que era la primera ejemplo de unión económica monetaria regional del mundo, que funcionaba estupendamente bien. Todo eso lo hemos perdido. ¿Qué mantenemos todavía? La parte sacra y romana. A pesar de todos los intentos que ha habido para cargarse también esto, que hoy sigue habiéndolos, la religión, la lengua, el arte, la cultura y el mestizaje siguen siendo seña de identidad de aquello que fue. Esto no ha podido acabar con ello, aunque pueden ustedes pensar que hay intentos todos los días de acabar con esto. Acabar con el español como lengua común, que es nuestra fuerza. No hay que ser en esto patrimonialistas. Yo siempre digo, cuando me dicen los amigos de América que impusimos la lengua, bueno, cuando nos fuimos españoles, el 30% hablaba español, pero es que antes los romanos nos impusieron el latín aquí. Es decir, también hay un mundo prerromano en España, en sentido religioso, en sentido cultural y lingüístico. No nos quejamos. Lo que llevamos es lo que mejor teníamos, lo que antes nos impusieron otros a nosotros. Bien, la lengua nos puede gustar otras lenguas, pero el tener un instrumento como el español, que es la segunda lengua materna del mundo, es algo que no deberíamos desaprovechar, sino potenciar para hacer de ese instrumento desarrollo a todos los niveles de los 500 millones de personas que compartimos ese instrumento cultural. La religión, bueno, no es lo mismo que antes, pero una cosa es pasar del catolicismo al ateísmo, que puede, bueno, por la ciencia y tal, puede tener su cierta lógica. Otra es pasar del catolicismo al mundo evangélico. Aquí ya hay un componente geopolítico en el que no voy a entrar.
Esto todavía nos une, pero también está siendo atacado, se trataría de recuperarlo, de recuperar un poco las dos cosas. ¿Y para qué? Bueno, pues una idea en la que estamos trabajando algunos de manera un poco utópica todavía. Yo lo veré, pero me congraciaría que se cambiara una inercia. La inercia actual es autodestructiva. Autodestructiva de los países americanos que están divididos entre sí y contra los demás. Se pelean entre ellos, estamos viendo el tema de la embajada de Ecuador, crisis constantemente entre países hermanos. No consiguen tener fórmulas de integración regional. Pacto andino no arranca, Mercosur no arranca. ¿Por qué? ¿Por qué? Gente que habla la misma lengua, gente que tiene la misma cultura. ¿Por qué no son capaces de integrarse? Son demasiado pequeños para hacer cosas importantes separados. Bueno, hay que hacer algo para cambiar esta inercia a una inercia de cooperación hacia una comunidad hispánica. Cuando el conde Kalergi habló de la Comunidad Europea en los años 20 del siglo pasado, nadie pensaba que podía ser posible. La Unión Europea, por favor, si hablamos distintas lenguas, tenemos distintas religiones, hemos estado pegándonos a tortas en guerras mundiales con millones de muertos. ¿Cómo va a haber una Unión Europea? Era imposible. Y sucedió. Bueno, pues si ellos lo consiguieron con todos esos problemas, una comunidad que habla el mismo idioma, la misma cultura y con un pasado común, ¿por qué no podemos volver a unirnos? Desde luego esto nos haría más fuertes en el mundo y tendríamos menos posibilidad de desaparecer que lo que quieren otros. ¿Para esto qué? Pues historioterapia, sanación para acción, pues un himno de hispanidad que he diseñado, en fin, un viaje del héroe hispano para vencer al dragón y salvar a la hispanidad, que es realmente nuestra alma común escondida. El enemigo, bueno, aquí están los leones, no dragones, el escudo de Inglaterra, aquí está el alma, que puede ser la alegría que compartimos, porque todos bailamos la misma música, a pesar de todos los intentos de enfrentarnos, todos nos movemos con el mismo arte, con la misma literatura. Aquí está un pintor filipino, este cuadro es Filipinas y España, una España romanizada que guía a Filipinas hacia la luz. ¿Por qué no volver a esta unión entre lo romano, lo hispano, en el Sacro Imperio Romano-Hispánico? Bien, decía Lázaro, cuando Jesús encontró a Lázaro, que estaba muerto, le dio una frase famosa para resucitarlo. Yo creo que el mundo hispano está peor que Lázaro, pero tiene que resucitar, y yo soy optimista en que poco a poco podamos cambiar la inercia, sobre todo cambiar la visión. Hispano, levántate y actúa, siempre plus ultra, nos jugamos mucho. Espero que con esta conferencia haber contribuido a cambiar algunas mentes desde la inercia de autodestrucción a la inercia de cooperación. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Alberto, por todo lo que nos has contado. Como siempre, tengo la suerte de efectivamente ser tu amigo y además haber asistido a muchísimas conferencias tuyas y como siempre, pues eres un síntoma de calidad. Bueno, les estaba contando en el chat a nuestros alumnos paraguayos de esta tarde que podían hacerte alguna pregunta o bien levantando la mano. Y bueno, yo te voy a hacer la primera mientras ya hay alguna en el chat, mientras ellos quieren, si quieren, pueden también hacer su pregunta de viva voz. ¿Pueden comprar nuestros amigos tus libros en Paraguay? Bueno, mira, una de las cosas que... Tengo otras charlas que hablo de las 20 medidas para la comunidad hispánica. Una es así conseguimos crear el mercado común cultural, ¿no? Al menos para los productos que se hagan en español. No hay mercado común del libro, por lo tanto todavía no es posible, pero tenemos a algunos amigos como la Amazon, aunque sean los sajones, que permiten la compra del libro. Mire, en este momento el libro en versión digital son $5. En versión Kindle son $5. En papel cuesta 25, pero bueno, ahí se lo pueden pedir y lo reciben con algunas semanas de retraso, pero por Amazon es $5 y obtienen el libro en versión digital. O sea que excusas no hay. Ahora, en librerías todavía no. Desgraciadamente no somos una comunidad y estas cosas no ocurren. Bueno, pues ya lo han oído todos nuestros alumnos. Por $5 pueden adquirir el libro de don Alberto Gil Ibáñez, su último libro, El Sacro Imperio Romano Hispánico, que seguramente les va a encantar. Esto que les ha ofrecido a ustedes en una mini conferencia es un pequeño resumen de su libro y ahí podrán encontrar todos los datos que nos ha facilitado. Voy a leer un par de preguntas que tenemos en el chat. Dice, bueno, hay felicitaciones,
nos dice Jesús Arias que solo me resta felicitarlo y decirle que agradezco su aporte a la humanidad y que además me parece muy humilde. Esteban Bedoya, desde Canadá, si mal no recuerdo, hace la siguiente pregunta. Ustedes son conscientes del valor que tiene la gran comunidad hispanoamericana, pero ¿cuál es la opinión o el sentimiento del español promedio? Bueno, cuando les dije al principio que había hispanófobos e hispanobobos, bueno, los primeros hispanobobos son los españoles. Estos son los peores. Es decir, tenemos un gran porcentaje de nuestra población que odia su país. Y por lo tanto, yo digo que la derecha española tiene un problema que es anglófila. Anglófila. Bueno, es decir, ama al enemigo. Pero la izquierda es peor. La izquierda es amlófila. Ama a López Obrador. O sea, en España, la izquierda defiende a López Obrador. Con lo cual, claro, tenemos enemigo en casa. Esto también pasa en América, pero en España, claro, es que somos lo mismo. Es que lo mismo cuando dices, es que se está atacando el español en América y en España. ¿Por qué? Bueno, pues hay que investigar un poquito que por qué pasan estas cosas al mismo tiempo, pero evidentemente el español promedio es bastante ignorante de estas cosas, es seguidista de modas, como pasa en otros sitios, y claro, la moda actual es otra. Ahora bien, también tengo que decir que en términos positivos, hace 10 años prácticamente nadie hablaba en España de estos temas, y desde hace 8 años ha habido un resurgir impresionante gracias al libro de Elvira Roca, Imperofobia, también al mío primero, que fue anterior, pero que no tuvo tanto éxito, y a cosas que van surgiendo asociaciones, como dice Alberto, son 40 asociaciones de ambos hemisferios en protocolo, pero hay casi 100 asociaciones hoy en los dos lados, y hay películas como la última de López Linares, Hispanoamérica, que se la recomiendo porque yo lloré 4 veces, no soy de lágrima fácil, solamente describiendo la belleza que es América, la belleza artística, la belleza cultural que es América y que no reconocemos porque estamos siempre quejándonos y siempre lanzándonos piedras contra nuestro tejado. Eso pues es un despertar, pero vuelvo a decir, es que no hay mucha diferencia entre España y América. El mismo sentimiento negativo que hay en América lo hay en España. Solo que en España se ha autoinfligido, que es todavía peor. Pero bueno, en el fondo en América también se ha autoinfligido, aunque no se den cuenta, ¿no? Pero en fin, efectivamente hay una tarea enorme que hacer, pero hay cosas que están cambiando. Yo espero que poco a poco vayan cambiando más cosas. En nuestro Gracias. integrante, socio de Amigos de la Hispanidad, Carlos Cervero, que está presente en la sala, le saludamos al principio, resulta que es músico, y el doctor Alberto Gil Ibáñez ha nombrado que tiene hasta un himno. Y nos pone, Carlos, en el chat, este verano haré el arreglo del himno. Estoy a tope con la salida del disco Metal Hispano. Pues es que resulta, les puedo comentar a ustedes, que Carlos es músico, y han acordado con el doctor Alberto Gil Ibáñez en que ese himno que don Alberto ha escrito, Carlos le iba a poner la música y nos dice aquí en directo ahora que está todavía, que va a que esperar el verano, que tiene mucho trabajo. Bueno, Alberto, yo te digo que no tengo problemas en cantar alguna estrofa aquí en directo. Segundo, que mi intención no es hacer un himno polifónico, no. Es hacer un himno tabernario, o sea, reconociendo lo que nos une, que es la música y los bares y el fútbol. Un himno que se cante en los bares y se cante en el fútbol. Lo maravilloso que sería que colombianos y ecuatorianos, después de cantar su himno, cantaran todos este himno, que fuera como una canción popular, como es el Viva España de Manolo Escobar, ¿no? Algo así, es lo que yo quiero tratar. Una canción popular que nos una a todos, ¿en qué? En algo que nos anime, que nos diga lo que fuimos y lo que podemos volver a ser, que nos siga, porque fíjense qué lema tenemos, plus ultra. Es que hay otros más, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero solo eso de ir más allá es impresionante. Yo, si quieres, Alberto, canto una estrofa, no tengo Pues problemas. con todo gusto, adelante. Bueno, con todo el permiso, esto es una primicia y por supuesto que no soy un tenor y que tiene que arreglarlo Carlos, es todo provisional, pero para que vean un poco el enfoque, voy a contar solo una estrofa. Somos hispanos, somos hermanos, somos hijos de Colón y Elcano, siempre plus ultra, siempre más lejos, no hay límite que no superemos. Es un himno que no habla de rencores, de que tú eres malo, de que me cago en tu padre, de que soy mi víctima, no. Todos juntos superamos, hicimos algo impresionante, impresionante. Dar la vuelta al mundo por primera vez,
conectar el mundo. Eso lo hicimos los hispanos. No hay límite que no superemos. Y así sigue. Gracias, Alberto. La verdad es que hay que esperar. Tengo ganas de que Carlos por fin te ponga música porque va a estar muy entretenida esa canción, muy interesante. Y además, como dices tú, hay que hacerlo que se cante por los bares. Tenemos otra pregunta que te va a encantar, Alberto, porque realmente tú has dado charlas sobre esto también y además has presentado un decálogo, bueno, creo que ya son 20 cuestiones. ¿Qué hace? Bueno, te leo la pregunta. Dice Gloria Molas, ¿cómo levantar la autoestima colectiva aparte de la difusión de la otra historia? Pues ahora les va a responder el doctor Alberto Gil Ibáñez porque lo tiene muy estudiado eso también. A ver, el tema es, primero es darte cuenta del problema, que no eres libre, que lo que piensas te lo has metido en la cabeza, un virus cultural patrocinado por tus enemigos. Y a partir de ahí entrar en la batalla. Que hay dos batallas. Una, recuperar tu autonomía, o sea, ¿qué es lo que de verdad hemos sido? Recuperar tu relato, un relato empoderante, que lo tenemos, recuperar ese relato empoderante. Y después, claro, los que puedan, atacar al enemigo. Esto está claro. Pero bueno, superar autoestima, pues mira, hay muchísimos, digo, la película Hispanoamérica te da muchas, pero hay muchas cosas de las que estar orgullosos todos, porque hicimos grandes cosas juntos. Como digo, la América Virreinal, incluso al final, sacrificó a los Borbones y tal, funcionaba. Humboldt llega a Perú y dice, joder, este es un sitio maravilloso, Potosí, era un sitio riquísimo. Llega a México y dice, joder, aquí come carne todas las semanas, todos los días. En París no pasa esto. Aquí están mejor pagados los mineros. Aquí industrias más modernas. Teníamos el control del comercio, teníamos el control. ¿Qué ha pasado? Bueno, hay que recuperar lo que fuimos, simplemente. Y luego hay muchas cosas que todavía nos unen, como digo, nos une la maravillosa lengua que creen quién destruir, pero que oye, el siglo de oro de las letras españolas son autores hispanoamericanos, digo, el siglo XIX, el XX, vaya, García Márquez, Rulfo, Octavio Paz, Vargas Llosa, en fin, son autores hispanoamericanos que han dignificado este idioma de todos. Hay que sacar dinero de este idioma. Hay que sacar dinero de este idioma. Que es una especie de... Yo digo que los europeos, cuando se unen, encuentran algo que les une fuera de las ideologías, que era el carbón y el acero. La primera comida es la comida de carbón y el acero, como saben ustedes, unificar la producción de carbón y el acero, que había sido un método de las guerras. ¿Cuál es el carbón y el acero de los hispanos? La lengua y la cultura. La lengua y la cultura. Si hacemos premios Nobel hispanos, si hacemos Oscar hispanos, si hacemos premio a la gastronomía hispana, que es la mejor del mundo, si empezamos a reconocer a nosotros mismos nuestra calidad, entonces recuperaremos nuestra autoestima. Estoy convencido. Te comenta ahora Esteban Bedoya, dice, muy linda la estrofa, hay que incluir algunos personajes americanos, no solo españoles, para poder cantar todos juntos. Rulfo, García Márquez, Roa Bastos, etc. No, el himno continúa y tiene estrofas para todos y también para los indígenas y los mestizos. Ahora bien, una puntualización que Esteban Bedoya. Colón era italiano, Elcano era vasco, todos eran hispanos. Es decir, yo me siento tan orgulloso de García Márquez como de Unamuno. No veo diferencia, realmente. Es verdad que hay que meter a todos, es verdad, hay que ser inclusivo y pongo estrofas justamente en ese sentido. Pero también hay que vencer la barrera de ustedes nosotros. Todos somos hispanos independientemente de donde hayamos nacido. Esa es mi forma de verlo. Bueno, pues no hay más comentarios en el chat y tampoco más preguntas que quieran. Voy a dar paso ahora Alberto, a... Sí, Gustavo, te iba a dar Alberto, paso ahora para que comentaras o preguntaras tú al doctor y ya cerramos la sesión de esta noche. Sí, este es un mensaje más que para el doctor en este momento, es para nuestro compañero, el diplomático Esteban Bedoya. Esteban, realmente es un privilegio para nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores y también es un enamorado cuando las pocas veces que viene a Asunción nos juntamos a tomar un café de lo cultural. Y el doctor Ibáñez habló de crear el mundo, el mercado común cultural, que es una de las cosas que falta, por lo menos en el discurso al mercado común, al Mercosur, ¿verdad? Entonces, yo creo que Esteban, tienes un gran desafío donde podemos apoyarte para desarrollar esta idea que siempre tuviste, ¿verdad? Eso por una parte. Sí, Sí.
No, no, yo quiero decir que España trabaja mucho en la difusión de, por supuesto, la lengua española. Ellos reconocen la importancia que tiene Iberoamérica en el idioma español. Por supuesto, cada uno de los países americanos tiene su propia Academia de la Lengua, ¿no es cierto? Que es socia de la Real Academia de la Lengua de España. El Instituto Cervantes tiene una presencia muy fuerte en muchos países del mundo. En Paraguay tenemos el Centro Cultural Juan de Salazar, que es dependiente de la Embajada de España. El Premio Cervantes, ¿no es cierto? Roa Bastos fue Premio Cervantes. Hay muchos vínculos, ¿verdad? Incluso cuadernos americanos cuadernos hispanoamericanos donde tuve el gusto de publicar un trabajo. O sea, el vínculo está ahí, es muy fuerte, pero yo creo que, o sea, esta iniciativa me parece fundamental, es muy importante, es muy necesaria. Somos conscientes, como dije la otra vez, el mundo se está reacomodando. Se está reacomodando y se ve con claridad cómo las grandes potencias cuidan sus propios intereses y nosotros tenemos que cuidar nuestros intereses. Y cuando digo nosotros, incluyo a España. Incluyo a España, incluso y a Portugal también, ¿verdad? Iberoamérica. Entonces, me parece que pasa por una cuestión también de geopolítica, ¿no es cierto? Me parece muy importante el trabajo que están haciendo. Y yo mencioné el tema del himno, ¿verdad? Lo importante que es incluir a algunos personajes americanos, porque así como en España son pocos quienes tienen conciencia de la importancia de este patrimonio gigantesco que tenemos a nivel histórico, cultural, en América Latina pasa lo mismo. Hay poco conocimiento y hay mucho resentimiento también. Y hay resentimiento justamente por esto de la leyenda negra y por lo mal educados que estuvimos, la falta de conocimiento de nuestra historia, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que sí, que esta iniciativa es muy importante y por supuesto tendría que multiplicarse. Yo creo que todos podemos colaborar en ese sentido, ¿no? Así que bueno, muchas Claro, gracias. claro. Alberto, lo otro es al profesor Ibáñez, además de una brillante exposición muy didáctica, muy interesante, lo que me queda a mí personalmente es el comenzar a ver qué hay detrás de la cortina. ¿Mm? Ya sabemos lo que está adelante, ¿verdad? Pero esta charla, que en algún momento la tendríamos que repetir, como que nos induce a ver qué está detrás. Lo otro que siempre me preocupó es lo siguiente, este tema de la leyenda negra entre España y América también se da en Europa cuando algunos europeos, o muchos, no, o sea, no puedo cuantificar, consideran que Europa termina en la frontera con Francia, ¿verdad? España queda como que fuera de Europa. ¿Qué me puede decir, profesor Ibáñez, sobre eso? Bueno, pues continuando con lo que decía el señor embajador, es justamente esto. Es decir, la realidad aparente es que el mundo se divide entre izquierdas y derechas. Nada más falso. El mundo es una lucha de poder geopolítica. Lo lleva siendo toda la historia. Y en un momento dado, el mundo hispano dominó el mundo. El resto de las potencias no estaba dispuesta a que esto fuera así, porque en el caso de Felipe II, la unión de la monarquía portuguesa y la española, con una religión universal como la católica, podía haber sido monarquía universal. Así lo dice Tomás Campanella. No era una cosa, una invención. Amenazó con ser. No lo fue porque Felipe II tampoco fue invasivo. Solo se defendía. Cuando el ataque a Gran Bretaña es para defenderse de los ataques de Gran Bretaña, no porque quería dominar Inglaterra. Pero Inglaterra o Francia, etcétera, no estaban dispuestos a que España dominase el mundo. Y como no lo vencían en el terreno de la batalla, los tercios dominaban la tierra, la armada el mar, tuvieron que inventarse la guerra cultural, beneficiados por la imprenta. Y llevan 5 siglos. Hoy, evidentemente, ha cambiado, pero siempre hay dos polos. El mundo hispano, por lo que sea, molesta. ¿Por qué? Porque es el tertium genus, es la alternativa. Como digo, el marxismo y el capitalismo, en el fondo, son primos hermanos.
Llevan repartidos en el mundo desde hace un siglo, sin ningún problema. En el fondo coinciden en muchas cosas. ¿Y qué hacen esos dos modelos? Pues por ahora fracasar. Hubo un modelo que triunfó, que tiene una moral distinta, que tiene una economía distinta, es lo que mañana daré una charla sobre el liderazgo humanista hispano, que triunfó. Y eso molesta enormemente. Porque ¿por qué se divide en 20 países la América? ¿Porque hubo una demanda popular de crear países? No. Porque divide te impera. Brasil no. Brasil no. Brasil, por cierto, que aprovechó la guerra de independencia para ganar territorio. ¿Por qué? Porque ha aliado a los ingleses. Claro. Brasil no. América en 20 países. ¿Para qué? Para asegurar que nunca vaya a volver a ser una gran potencia. ¿Por qué fracasan todos los intentos de integración regional? Lo dijo el embajador, pero lo que estudio yo es muy curioso. Siempre el del norte que interviene. Cuando hay un intento de unificar la región, ¿qué dice el del norte? Yo quiero ser cabeza. Y tiene usted razón, que en Europa pasa lo mismo. Fíjense ustedes cuando Carlos V, que era de Flandes, y en principio vino a España solo para sacar dinero y financiar su imperio, que se quería volver a ir a Bélgica, donde iba a tener su capital, se enamora de España y se queda en España. Bueno, pues cuando diseña la Universitas Cristiana, que es el modelo de integración europeo, primero que se hace, bueno, uno de los primeros, ¿quién era la cabeza? España. ¿Quién era la cabeza? España. Siglo XVI es el siglo de la luz. ¿Qué pasa con los ilustrados franceses? Que no pueden soportar eso, porque la luz son ellos, según ellos, claro, cortaban cabezas. De hecho, el liberalismo en Francia no entra ante 1830, con el rey ciudadano. Todo lo anterior fue fracaso y fracaso y fracaso. El terror de Robespierre y la dictadura de Napoleón, eso fue la Revolución Francesa. Pero el marketing, ¿cómo hacemos el marketing? El marketing. Son genios. Los nombres, ilustración. ¡Qué maravilla! ¡Qué nombre! Ya ese nombre lo ocupa todo. Ilustración, la luz, modernidad, oh, liberalismo, todos nombres, marketing, marcas. En España no lo hace. Claro que hay el mismo interés en Europa de que España no resurja que existe en América de que América hispana no se una. Es el mismo interés. ¿Por qué? Porque si nos unimos, podemos cambiar la geopolítica. Seríamos el tercer invitado. O el cuarto. Si cuentas con el mundo árabe, tiene una política autónoma. En estos momentos hay tres poderes. El mundo que está en torno a Rusia-China, el mundo que está en torno al mundo anglosajón y el mundo árabe. ¿Funcionan? ¿Son lo mejor que podemos dar al mundo? Seguramente no. Yo hablo de los países fiscales, hablo de 9 países que tienen bomba nuclear para destruir el mundo. No es un mundo idílico el que tenemos, no. Hubo otro modelo cultural que funcionó, que trajo paz. No había violencia entonces. Qué curioso la violencia en América. Es una cosa que me interesa mucho y creo que ustedes deben estudiar el origen de la violencia del crimen organizado en América. No existía hace 2 siglos. No era un continente violento. No lo era. No lo era. Internamente. Quiero decir, nos atacaban los corsarios y los piratas y los ingleses. Pero internamente había revueltas, sí, pero no era un continente violento, ni mucho menos. Había paz interna. ¿Por qué hoy hay crimen organizado? ¿Por qué hoy hay negocio de la droga? Todo eso está detrás de la cortina. Y en fin, yo creo que hasta aquí puedo leer. Bueno, pues te leo un comentario, Alberto, que dice Marta Violeta: compartimos identidad biológica, además de otros vínculos. Felicito la iniciativa para deconstruir la historia mal contada. Y una última pregunta, y ya vamos a cerrar la sesión de esta lección de esta tarde, que lo dice Jesús Arias. Dice: doctor, ¿puede ampliar, por favor, su comentario del por qué Brasil aprovechó las independencias para ir ganando territorios? Bueno, por eso yo creo en Iberoamérica, evidentemente, soy de los que piensan que sin Brasil no se puede construir una unión seria. Ahora, unos somos hermanos y otros primos hermanos. Ellos bailan otra música. Es un detalle, aparte de esto. Pero sobre todo un tema, es que ellos tienen una historia de colaboración con el mundo anglosajón. Muy importante. Entonces, que la guerra de independencia son muchas cosas, y no voy aquí a hablar de ese tema, sería para otra charla, pero la pregunta siempre, cuando algo no entendemos, en política internacional, no sé si el embajador estará de acuerdo, cuando algo no se entiende muy bien, cuando hay algún tema muy importante, una guerra muy grande, siempre hay unas explicaciones formales, la realidad aparente. Pero detrás de la cortina está la realidad implicada.
Y la implicada se descubre preguntándose una pregunta. ¿A quién beneficia? ¿A quién benefició la guerra de independencia? Pues a Brasil y a Estados Unidos, que aprovecharon el enfrentamiento interno y las crisis de los nuevos países emergentes. ¿Para qué? Para ganar territorio. Ambos. Yo digo que, así no lo digo en broma, lo digo en serio, ellos tienen un relato de Estados Unidos empoderante, los 5 fundadores, todos hombres blancos y racistas, pero bueno, eso da igual, tienen estatuas por todas partes, pero construyen una historia en torno a la rebelión contra Inglaterra. No, a los 2 días estaban comiendo otra vez juntos, ¿no? Y a la declaración de independencia. Realmente Estados Unidos no nace ahí, no nace en 1776. Estados Unidos que conocemos, la gran potencia que soy, nace en 1848. Tratado de Guadalupe Hidalgo, pero claro, eso les cambiaría su relato dorado, porque otra cosa, todo el mundo tiene leyenda rosa menos el mundo hispano, todo el mundo se inventa leyenda rosa menos el mundo hispano. Ellos esto no lo dicen en las escuelas. ¿Por qué? Porque se llega a reconocer que Estados Unidos es hijo de un expolio, porque además esa guerra fue enormemente cruel, enormemente injusta. Se compraron oficiales mexicanos, porque los mexicanos no eran peor que el norteamericano entonces. ¿Y qué pasó con esa ampliación del territorio a costa de México? Que se quedaron con el oro de California y el petróleo de Texas. Sin estas dos fuentes de riqueza, Estados Unidos no hubiese sido nunca gran potencia. Esto es enormemente importante, porque cuando ahora hay una inmigración del sur al norte, van con la cabeza gacha intentando aprender inglés para que les acepten. Pero fíjese usted, estudiando historia, reconstruye tu historia y cambia tu presente, dirías, no voy, no emigro, vuelvo a casa. Porque ese territorio fue hispano, fue mexicano, antes que norteamericano. Fíjese cómo cambia la historia. Y Portugal, pues mire, Portugal ha sido también el hijo de un expolio. Porque, digo Portugal, Brasil, porque el Tratado de Tordesillas ponía la línea, estudienla un poquito si quieren, y jamás la respetaron. Violaron el Tratado de Tordesillas, ampliaron, Brasil debía ser simplemente un tercio de lo que soy, de acuerdo al Tratado de Tordesillas, y cuando llega la guerra de independencia, de nuevo, ellos aprovechan las guerras entre los españoles y los españoles para ampliar su territorio. Así que una lección, cada vez que los hispanos nos enfrentamos entre nosotros, hay un tercero que saca beneficio. Mejor cambiemos la inercia. Pues añadiendo algo a tus palabras, Alberto, hay una anécdota muy graciosa que no sé si la conocen nuestros queridos amigos paraguayos, y es que les preguntan a habitantes de un estado del sur de Estados Unidos, no sé, creo que era Texas, una entrevista en un canal de televisión, y dice, bueno, y ustedes llevan aquí viviendo muchos años, muchísimos años, ya mis antepasados, y bueno, y sus antepasados cómo cruzaron la frontera? Y dicen, no. Nuestros antepasados no cruzaron la frontera, fue la frontera la que nos cruzó a nosotros. Nosotros estábamos aquí mucho antes que ustedes. Y con esto, pues vamos a dar ya por finalizada esta lección Bueno, de esta tarde. Voy a pedir a don Gustavo que sí, diga las últimas palabras para despedirnos y pararemos la grabación. Perdón. Y se me olvida recordarles que el miércoles que viene volvemos al horario habitual, 12 de la noche aquí en España, 6 de la tarde en Paraguay, para que puedan asistir todos los alumnos, y tendremos la lección sobre Isabel la Católica, sobre la reina Isabel, cómo influyó en la conquista de América con esa protección de los indios, esas leyes que comentaba antes el doctor Alberto Gil Ibáñez. Será a cargo de una experta en Isabel la Católica, doña Inmaculada Fernández, el próximo miércoles a las 6 de la tarde, hora de Paraguay. Don Gustavo, pues si quiere usted decir unas palabras para finalizar la lección de hoy. Profesor Ibáñez, realmente su conversación, su saber sobre este tema nos deja realmente interesados en proseguir toda vez que Alberto nos permita con este tipo de conferencia para avanzar en estos pensamientos tan interesantes y esta otra forma de mirar nuestra historia. Usted, profesor, es brillante. Nos congratulamos de que Alberto haya conseguido su participación, es un privilegio realmente. Y bueno, deseamos que en algún momento también usted pueda visitarnos y conocer lo que es esta parte de América del Sur. También para Será un mis placer. compañeros, seguro que lo vamos a tener. También para mis compañeros paraguayos, dos cosas. Primero, esto nos deja un desafío, ¿verdad? Nos deja una tarea a realizar.
estemos de acuerdo o no, pero hay una tarea a realizar, que es comenzar a trabajar nuestra historia. Tenemos historiadores muy, muy interesantes, muy capaces, pero comenzar a mover este tema, y para eso el Instituto Paraguayo de Estudios Sociales es una plataforma que se la puede utilizar para ese tipo de cosas, y con seguridad lo vamos a llevar adelante. A doctor Ibáñez, lamentamos mucho que usted pueda dormir menos de lo que estaba previsto, porque nos pasamos como media hora, pero deseamos éxitos en todas sus gestiones. Y Alberto, bueno, Alberto, trabajaremos el próximo miércoles entre la noche paraguaya y el madrugar español. Muchas gracias. Muchas gracias, don Gustavo, y para no ser maleducado, pues también le voy a dejar el último minuto para lo que quiera decir, para apuntalar algo al doctor Alberto Gil Ibáñez, y le agradecemos una vez más, en nombre del IPES y el mío mismo y de la Asociación de Amigos de la Hispanidad, que haya asistido y haya accedido a dar esta charla. Don Alberto, pues si quiere decir algo más y ya nos despedimos. Muchas gracias. Nada, para mí pues sigue siendo un placer cada vez que estoy entre hermanos. Yo así me considero, aunque podemos discrepar por efecto del virus cultural, pero ya llegaremos a estar de acuerdo todos. Y dentro de poco voy a Cartagena de Indias a un congreso que hace desde Colombia. Está las cosas cambiando sobre la reunificación, hacia la reunificación, se llama así, y lo proponen colombianos, no nosotros. No lo digo desde aquí, de allá. Así que algo se está moviendo, y para mí voy a Colombia, oye, pues voy a Paraguay. El único problema es que me tienen que invitar. Encantado de conocer Paraguay, que no conozco Paraguay, es vergonzoso, pero no sé si he estado un poco, estuve en Argentina, pero no creo que no conozco Paraguay, y me gustaría, por supuesto, conocer su país. Encantado. Don Gustavo, pues le vamos a lanzar el guante. Fíjese, es verdad que efectivamente don Alberto Gil Ibáñez va a estar en Colombia en ese congreso especial que organiza el Instituto de Estudios Geoestratégicos, el IGEE de Colombia. Va a ser seguramente un congreso para la reunificación maravilloso, necesario, sobre todo necesario. Va a estar del 14 al 19 de mayo, si mal no recuerdo. Pues pueden ustedes aprovechar, le tienen bien cerquita, ha cruzado el charco, Bien cerca, para invitarle sí. Unos días después, si es posible, y que vaya a Paraguay, no creo que les da una charla en directo. Tengo que volver por activo de trabajo, desgraciadamente solo puedo estar esos 5 días. Pero bueno, que habrá otras ocasiones, bueno, y yo encantado. Habrá, sí. Seguro que sí. De acuerdo. Bueno, pues muchas gracias a todos, al ponente, a los asistentes, al director y al secretario del IPES. Y voy a dar por finalizada la grabación, y por supuesto pues les emplazamos, mejor dicho, al próximo miércoles. Un abrazo a todos. Un abrazo, hasta luego. Adiós.